Estamos estudiando la doctrina paulina sobre la Santa Cena. Estamos en Primera de Corintios, capítulo 11, y nos quedamos en el versículo 24 y hoy seguiremos a partir del 25. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 25. Vamos a leer hasta el versículo 26. Dice la palabra del Señor: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Hasta ahí la palabra. ¿Qué es lo que simboliza la copa, el vino? La sangre de Cristo y esa sangre que hace posible la expiación de todos nuestros pecados, ¿verdad? Sin ella nosotros estaríamos perdidos en nuestros delitos y pecados, porque seguiríamos siendo culpables delante de Dios. Nuestros pecados seguirían estando con nosotros y la ley dice que nosotros tendríamos que pagar con la muerte, que es la condenación eterna, si Cristo no hubiera pagado por nosotros. Amén. Aquí se habla en el versículo 25, dice: esta copa es el nuevo pacto. Jesús está aquí citando un pasaje del Antiguo Testamento. Vamos a ir a verlo para que podamos entenderlo bien. ¿Se está oyendo bien o se oye bien? ¿Sí? Ok. Bien, el pasaje que Jesús está citando aquí es Jeremías, capítulo 31, del 31 al 34. Jeremías, capítulo 31, versículo del 31 al 34. Cuando Jesús está hablando de un nuevo pacto, está hablando de esto que vamos a leer ahora. Jeremías capítulo 31, versículo del 31 al 34. Dice: he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto. ¿Con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Quiero que presten mucha atención para que no se nos escape nada, ¿ok? Versículo 32 dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Es decir, Dios hizo un pacto con Israel cuando lo sacó de Egipto, ¿verdad? Allá en el monte Sinaí, Dios estableció un pacto con el pueblo de Israel. Les dijo: si ustedes cumplen mis leyes, yo les bendeciré. Si ustedes infringen mis leyes, yo les maldeciré. Ese es el pacto que Dios hizo en el monte Sinaí con el pueblo de Israel. Y ahora le está diciendo que va a establecer un nuevo pacto, dice, con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con vuestros padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Es decir, Dios fue fiel. Pero ¿quién falló en esa relación entre Dios e Israel? Israel fue quien falló. Pero este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más, bueno, hasta ahí, hasta el 33. Vamos a leer también el 34. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es decir, aquí Dios estaba prometiendo que pasado aquellos días, después de aquellos días, iba a establecer un nuevo pacto
para el perdón de los pecados de Israel y de Judá, ¿verdad? Ahora, ¿quiere eso decir que ese nuevo pacto no alcanza a los gentiles? ¿Que era solo para Israel y para Judá? Buena pregunta, ¿eh? Sanqueaba ahí alguno así como diciendo... Porque aquí, ¿de quiénes habla? ¿A quién les está diciendo Dios que va a hacer el nuevo pacto? ¿Con la casa de Israel y con la casa de Judá? Entonces, ¿nosotros estamos excluidos o estamos incluidos en ese pacto? Incluidos. O sea que nosotros somos la casa de Israel. Ajá. ¿Somos la casa de Judá? Entonces, ¿por qué estamos incluidos? Sí, pero ese nuevo pacto, Dios está diciendo que es ¿con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá, ¿verdad? Ahora, ¿por qué realmente alcanza también a los gentiles? Porque de verdad que alcanza también a los gentiles. No estamos excluidos. Cuando Jesús está instituyendo el nuevo pacto, el día en que instituyó la Santa Cena, estaba incluyendo también a los gentiles. Y así lo entendieron los apóstoles y lo predicaron. Vamos a ver, por ejemplo, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Por eso es importante conocer toda la Biblia, porque si se queda uno con un versículo solo, no, aquí dice con Israel y Judá. Así que si usted quiere, fíjense lo que están diciendo los judaizantes, si usted quiere que le alcance el nuevo pacto, usted se tiene que hacer judío. Ese es el argumento que presentan. Pues los hombres tendrían que circuncidarse y las mujeres tienen que seguir un rito de purificación para hacerse miembros del pueblo judío. ¿Para que le alcanzara la promesa del nuevo pacto? Esto es lo que dicen los judaizantes. La Biblia dice otra cosa. Vamos a ver qué dice la Biblia, ¿vale? Pero por eso se dan cuenta de lo importante que es conocer toda la Biblia, porque un texto sin su contexto, ¿qué es? Eso es importante tenerlo en cuenta. Efesios capítulo 2, hasta el versículo 10 nos lo conocemos todos, ¿verdad? Por su gran amor con que nos amó, porque no es por obra, es por fe, no de vosotros, sino que es un don de Dios, no sé qué, que somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Todo eso lo conocemos bien. Pero vamos a leer a partir del versículo 11. Porque la palabra hay que conocerla entera. Versículo 11. Por tanto, dice Pablo. Por cierto, antes de que leamos, una preguntita. ¿La iglesia de Éfeso qué era? ¿Era judía o gentil? Gentil. Los efesios eran gentiles, eran griegos. Ahora, a ver, leamos entonces. Por tanto, le dice Pablo a los efesios que eran gentiles, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Es decir, los judíos decían que ustedes eran incircuncisos. ¿Ok? Acordaos de esto, dice Pablo. En aquel tiempo, se está refiriendo a los gentiles, versículo 12. En aquel tiempo, Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos, excluidos, ¿verdad?, a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Acordaos de que en otro tiempo así estábamos. Pero ahora, ¿en quién? En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, de los judíos y de los gentiles, de ambos pueblos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo, y escuchen bien, yo me gustaría que subrayaran este pasaje, aboliendo
Dice ahí, las enemistades, ¿y qué más? Y la ley de los mandamientos. Los mandamientos están abolidos. La ley de Moisés está abolida. Los judaizantes dicen, no, hay que cumplirla. Cristo vino a cumplir, no a abolir. Pero aquí, ¿qué está diciendo? Que aboliendo en su carne, es decir, cuando Cristo murió, Él abolió las enemistades que había entre judíos y gentiles. Dice, y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo pueblo. En un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois gentiles, ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros ¿de qué? De la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Así que no estamos excluidos del nuevo pacto. La sangre de Cristo también nos incluye a nosotros en la familia de Dios. La sangre de Cristo también perdona nuestros pecados, aunque seamos gentiles. Es decir, aunque no hayamos nacido de ninguna de las 12 tribus de Israel. El nuevo pacto, es verdad que Dios se lo prometió a Israel y a Judá, pero en el Nuevo Testamento, el nuevo pacto es abierto a todas las personas, porque además ya desde el principio, desde antes que naciera ni siquiera Moisés, desde Abraham, Dios ya estaba anunciando al mundo que en su descendencia, la descendencia de Abraham, serían benditas todas las naciones de la tierra. Amén. ¿Cuándo? ¿Cómo? Justamente cuando Cristo, el Hijo de Dios, diera su vida en rescate por nosotros. Ahí Él pagó por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Amén. Y de los dos pueblos, de los gentiles y de los judíos, ha hecho uno solo. Ha quitado de en medio las enemistades y la ley de los mandamientos. ¿Vale? Lo ha abolido. Ahora estamos en un nuevo pacto. Ya no es por ley, ahora es por gracia. ¿Amén? Ahora, ese nuevo pueblo es el que el apóstol Pedro dice un poco más adelante en Primera de Pedro, capítulo 2, verso del 9 al 10. Antes de que leamos este pasaje, también quiero hacerle una pregunta. El apóstol Pedro ¿a quién dirige su carta? A la iglesia de Éfeso no. Estamos hablando de Pedro, no de Pablo. Estamos hablando de Primera de Pedro. Vamos a leer capítulo 2, versículos del 9 al 10. Aquí se está hablando, fíjense, vamos a leer capítulo 1 primero para que veamos a quién dirige su carta. Capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿a quién? A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicados. Es decir, los expatriados de la dispersión, ¿quiénes eran estos?
Los de la... A ver. Las 12 tribus que han sido... No, las 12 tribus no. Los expatriados de la dispersión. Judíos y gentiles. Está hablando de la dispersión, cuando la iglesia fue dispersada por la persecución. Esta epístola está dirigida a la iglesia universal, a todos los creyentes en Cristo Jesús. Y es importante que lo tengamos claro. Es una de las llamadas epístolas universales, junto con las epístolas de Juan, estas y la de Judas son llamadas, y la de Santiago son llamadas epístolas universales, lanzadas a todo el mundo, a toda la iglesia de Dios, de Cristo, esparcida por toda la faz de la tierra. Y fíjense lo que dice en el capítulo 2, versos 9 y 10. Es importante que lo leamos. Dice: mas vosotros, ¿entendemos ahora a quién él estaba hablando? A todos los cristianos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo. ¿Ves? Aquí está hablando de los gentiles, no está hablando solo de los judíos que fueron esparcidos, no, está hablando también de los gentiles. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Dónde nos alcanza la misericordia? En la cruz de Cristo. Cuando Cristo da su vida por nosotros, también a nosotros llega la salvación. También para nosotros es el perdón de pecados. También con nosotros Dios celebra el nuevo pacto. Amén. Así que volvamos otra vez a 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 25. Así que cuando Jesús, la noche que fue entregado, después de la cena, tomó la copa y dice: este es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Entendemos ahora lo que Jesús está diciendo? Este es el nuevo pacto. Este es el cumplimiento de la profecía que el profeta Jeremías anunció. Dios anunció, mi Padre anunció que iba a hacer un nuevo pacto con Israel y con Judá. Pero ahora alcanza a todos, a todo aquel que deposita fe y confianza en Jesús. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Y como dice el apóstol Juan, en 1 de Juan 2:2, dice que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Es decir, la voluntad de Dios está claramente expresada en las Escrituras. Dice: el cual quiere que todos los hombres, es decir, todas las personas, sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad. Y eso solo es posible gracias a la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario, que sella el pacto entre Dios y aquellos que por fe creemos en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que celebramos cuando celebramos la Santa Cena. El nuevo pacto en la sangre de Cristo. El nuevo pacto que nos dice que ya no tenemos que estar sujetos a la ley, al cumplimiento de la ley para salvarnos. Porque ya ese fue abolido, hemos leído, ¿verdad? Fue en su carne, fue abolida la ley de los mandamientos. Ahora es un nuevo pacto en su sangre. Quien cree que la sangre de Cristo le limpia de todo pecado, sus pecados son perdonados. Amén. Ahora, así que el antiguo pacto solo fue con Israel, con el pueblo de Israel, pero el nuevo alcanza también a los gentiles.
Por tanto, no tenemos que hacernos judíos para que el nuevo pacto nos alcance. Eso es falso. Eso es mentira de los que se llaman cristianos mesiánicos, que serán, yo creo que ni cristianos ni mesiánicos, porque no es verdad. No tenemos que volver otra vez al judaísmo, no tenemos que volver otra vez a la sombra de las cosas que habían de venir. Ya estamos en lo perfecto, no estamos en la sombra. Ahora estamos en las cosas espirituales, no en la sombra de lo que había de venir. ¿Ok? Vamos a leer Gálatas capítulo 3. Estos pasajes son muy importantes que los conozcamos bien, porque hoy en día hay muchos judaizantes y en las redes circulan muchas discusiones diciendo que Jesús no se llama Jesús, que no le podemos llamar Jesús, que hay que llamarle Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach, porque dicen que ese es su nombre hebreo, pero realmente la palabra de Dios nos va a decir otra cosa. A ver, Gálatas capítulo 3, versículo del 10 al 14. Fíjense, es muy importante que conozcan bien estos pasajes. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están ¿qué? Bajo maldición. Si alguien se quiere justificar por la ley, se pone a sí mismo bajo maldición, porque nadie puede cumplir toda la ley. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, si alguien se quiere justificar por la ley, ¿qué debe hacer? Cumplirla entera. Y si falla en un solo mandamiento, ya no se salva. Por eso queda bajo maldición, porque no hay nadie que pueda cumplir toda la ley y sin infringir ni un solo de los mandamientos. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es que evidente. Pero qué bonita es la palabra, ¿no? Qué hermosa es la escritura, con qué sencillez nos enseña, con cuánta claridad vemos la verdad, que echa fuera la mentira del ser humano. Que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo, ¿por qué? Por la fe vivirá. Amén. No somos justos por el cumplimiento de la ley. Somos justos por la fe en Jesús. Porque al creer que el sacrificio de Cristo me alcanza, Dios aplica a Cristo todos mis pecados, se los aplicó a Cristo y a mí me aplicó la justicia de Cristo. Así que somos justificados por la fe, no por las obras de la ley. Versículo 12. Y la y la ley no es de fe, sino que dice que el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pero fíjense, en versículo 13, tomen nota de esto, por favor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Amén. Nos rescató, nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Él se hizo maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase, ¿qué dice? A los gentiles, a fin de que por la fe, no por el cumplimiento de los mandamientos, por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. ¿Está claro o no? ¿Es hermosa la palabra? Es tan sencilla de entender que los hombres quieren rizar el rizo y se meten en cada berenjenal, o como diría mi madre, en camisa de 11 varas.
Y después se hacen un lío que tienen que torcer las otras escrituras para que le encaje lo que ellos quieren encajar. Y mire, ahora están algunos cristianos poniéndose el gorrito, usando símbolos judíos, vistiendo como judíos, hablando como judíos, tratando de hablar en hebreos. Pero mire, ¿de qué estamos hablando, oiga? La palabra de Dios no nos lleva a ser judíos, nos lleva a ser cristianos. Y ellos dicen, no, cristiano es una palabra de maldición porque se la dijeron a los creyentes como una burla y tal. Sí, señor, es verdad. Sin embargo, la palabra cristiano identifica a los seguidores de Cristo. Y aunque lo dijeron como una burla, para mí es un privilegio que me digan que me parezco a mi Señor. Para mí no es ninguna burla que me digan, miren, todo igual que los cristianos, todo igual que el Cristo. Estos son cristianos. Pues gloria a Dios que somos cristianos. No tenemos que ser judíos, tenemos que ser cristianos. Amén. Pues la palabra es sencilla, es clara. Mire, cuando se nos está diciendo claramente que la ley no justifica a nadie, que la ley es maldición, ¿cómo vamos a tratar de vivir otra vez en el antiguo pacto? Si Dios ha hecho un pacto nuevo, ¿para qué nos vamos a volver al antiguo? Si el antiguo realmente nos sirvió. Y ahora vamos a verlo, ¿no? ¿Qué significa nuevo pacto? Nuevo. ¿Qué significa algo nuevo? Algo renovado. Algo que empieza. No es lo mismo de antes. Si fuera lo mismo de antes, ¿para qué hay que hacer algo nuevo? Bastaría decir, oiga, ahí hay un pacto, cúmplanlo. Pero no, si dice un pacto nuevo, es porque ya el viejo pasó. Claro, Cristo instituye uno nuevo. Y repito, hay que tener cuidado con los judaizantes, porque ahora mismo están, las falsas doctrinas están bullendo, pero de una manera increíble. Se forman cada guirijaray en las redes sociales, te critican, te insultan, cuando se ven que no tienen argumentos bíblicos para rebatirte, pues que tú estás loco, que tú eres hijo de la gran ramera, de la Babilonia, de la Iglesia Católico Romana, que no sé qué, una serie de tonterías. Oiga, leamos las Escrituras, escudriñémoslas, cumplamos el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que lo dijo claramente en Juan 5:39, escudriñar las Escrituras. Y cuando escudriñamos las Escrituras, nos damos cuenta de estas cosas sencillas, claras. No hay que liarse, no hay que volver otra vez a convertirse en judío. Ellos dicen, es que debemos volver al antiguo pacto de la ley, dicen ellos, los judaizantes, para lo cual evidentemente hay que hacerse judío. Pero Jesús, el Hijo de Dios, antes de ser judío, era celestial, ¿verdad? Ya Él existía en el cielo. Y Él no vino a hacernos miembros de la familia de Israel, vino a hacernos miembros de la familia de Dios, ¿verdad? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Miren, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Si no eres judío, no te salva. Bueno, pues miren bien lo que dice aquí la palabra de Dios. Filipenses 3, 20. Filipenses 3, 20. Mas nuestra ciudadanía está en Israel. Ah, perdón. ¿Nuestra ciudadanía está en Israel? ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. Es que yo leo mal, ¿sabe? A veces me equivoco. Es que la influencia de los judaizantes es muy fuerte. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. No tenemos que hacernos ciudadanos de Israel, tenemos que hacernos ciudadanos del cielo. Y ahora vamos a ver algunos pasajes importantes. Hebreos capítulo 8, versículo 13. Hebreos capítulo 8, versículo 13. 13. Hemos leído que Dios nos ha dado un nuevo pacto, ¿verdad? Pues ahora dice aquí, aclara
Hebreos 8:13. 13. Presten atención. Aquí el autor de Hebreos aclara que al decir nuevo pacto, ¿qué ha hecho? ¿Está claro o no? Ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a perecer, ¿verdad? Con lo cual es evidente que lo viejo, es decir, que el viejo pacto, el antiguo pacto, ya no sirve. Fue abolido, fue quitado de en medio. Al decir nuevo, es que ya el viejo, el otro se ha dado por viejo, el primero se ha dado por viejo. Por tanto, vamos a leer un pasaje también interesante, 2 de Corintios 3:6. Vamos a mover la Biblia porque de verdad que es muy importante que ustedes sepan que lo que decimos desde aquí, desde el púlpito, no nos lo inventamos. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Si no se enteran a la primera, tranquilo que yo lo repito. No hace falta que ustedes, hombre, ¿cómo ha dicho? Porque entonces se murmulla. 2 de Corintios 3, 6. Dice el apóstol Pablo, y el cual asimismo, está hablando de Dios, ¿verdad? El versículo 5 termina hablando de Dios. Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes ¿de qué? De un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y ahí están los judaizantes agarrados a la letra. Mire, la letra mata, el espíritu es lo que vivifica. Traten de entender lo que Dios dice, no se quede con la letra. Los judíos sirven a lo que es figura. Volvamos a Hebreos. Vamos a ver muchos pasajes hoy. Hebreos capítulo 9, versículo 23. Hebreos 9, 23. ¿Vale? Dice, fue necesario pues, Hebreos 9, 23, fue necesario pues que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, ¿qué dice? Una vez y para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Amén. Es decir, los judíos siguen todavía sirviendo a las cosas que son sombras de las que habían de venir. Y los judaizantes quieren volvernos a la sombra, pero nosotros estamos sirviendo a las cosas celestiales, no a las sombras. Por todo eso debemos tener cuidado de no volvernos otra vez a las sombras. Todas las celebraciones, todos los símbolos que hay en el Antiguo Testamento era sombra de lo que se iba a cumplir en Cristo. Pero ya Cristo vino. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de volver otra vez a los símbolos si tenemos el símbolo ya cumplido? Si tenemos ya el Mesías, si ya el Mesías vino, se sacrificó por nosotros, nos perdonó todos nuestros pecados y nos ha hecho miembros de la familia de Dios. ¿Qué necesidad tenemos nosotros ahora de volvernos a la ley del Antiguo Testamento? Es que volviéndonos a la ley del Antiguo Testamento, ¿alguien podrá justificarse? No tiene sentido. Por eso es importante conocer bien la palabra. Todo eso, las fiestas, los símbolos, la terminología hebrea, todo eso es figura, es sombra de lo que había de venir. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Fíjense que Pablo mismo expresa su deseo, ¿verdad?, de que ojalá que todos los judíos se convirtieran.
Pero fíjese bien, él entiende el sentimiento nacionalista. Y es que los judaizantes quieren nacionalizarse judíos. Es una tontería. ¿Perdón? No, nosotros somos una secta. Claro, para los judaizantes nosotros no somos parte del pueblo de Dios porque no nos hemos hecho judíos. Pero eso es una tontería. Ya hemos leído al apóstol Pedro que dice que somos miembros de la familia de Dios. Hemos leído al apóstol Pablo que dice que de los dos, de judíos y gentiles, ha hecho un solo pueblo. Por tanto, están mintiendo, no están diciendo lo que enseña las Escrituras. Y esto es importante tenerlo en claro. Por eso vamos a leer este pasaje. Romanos 10, vamos a leer del 1 al 4. Hermanos, dice Pablo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Es decir, yo quisiera que todo Israel se salvara, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Es decir, no están siendo inteligentes, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley, subrayen eso, ¿está claro o no? Pero ¿está claro o no está claro? El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, no el que cumple los mandamientos, para todo aquel que cree. Mire, este es un pasaje que deberían tener subrayado todo el mundo en su Biblia. Si alguien te dice que tú te tienes que hacer judío para salvarte, le dice, tú estás loco, estás como una regadera o no conoces las Sagradas Escrituras, una de dos. Mire, el fin de la ley es Cristo. Cuando Cristo vino, se acabó la ley. Él la cumplió por nosotros. Es que Él no vino a abrogarla, es cierto. Él no la abrogó, Él la cumplió. Pero al cumplirla Él como sustituto de todos nosotros, ya nosotros quedamos eximidos de tener que cumplirla. Él la abolió, Él la cumplió. Y así como murió por nuestros pecados, cumplió la ley por todos nosotros. Así que si alguien dice, tú tienes que cumplir la ley, ya la cumplí, Cristo la cumplió por mí. Pero el fin de la ley es Cristo. Y esto no se nos puede olvidar. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué es el fin? ¿Qué significa eso? El fin, cuando decimos, esto es el fin. Se acabó, que se terminó, que quedó inservible, que ya no más. Que ya no más. Oiga, no quieran otra vez volverme atrás, que ya estoy mayorcito para circuncidarme. Oiga, no quieran ahora que me ponga un gorrito aquí, que yo no soy judío. Oiga, que no tengo por qué llevar la estrella de David en el pecho, que no tengo que usar terminología hebrea, que yo no soy hebreo, que soy español, que tengo que hablar en español. Es que yo creo que la mayoría de las personas están equivocadas en el sentido de que creen que porque Jesús cumplió la ley ya no nos podemos matar. O sea, la ley dice no matarás. Entonces dice, entonces si la cumplió yo puedo matar porque no sé qué. No. Se están equivocando Claro, porque Jesús no dice... No, pero no es ese el tema. El tema es que hay algunos que realmente están queriendo que nosotros otra vez nos volvamos atrás. Es decir, que vivamos en el Antiguo Testamento. Entonces se enfoca más que todo. Entonces yo no cumplo la ley ahora, yo puedo robar, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto. O sea, ellos se enfocan en... No, ellos creen que ellos están cumpliendo la ley. No, ellos son temerosos, ¿verdad? No es que ellos quieran matar, no. Ellos no matan, no roban. O sea, ellos creen que deben cumplir. Jesús no dice... No, Mario, estás hablando de otra cosa que no tiene nada que ver. Yo estoy hablando de los judaizantes.
¿vale? Los judaizantes creen que deben cumplir la ley, por tanto ellos son temerosos en ese sentido. Ellos no roban, no matan, no creen que el que Cristo la cumpliera les permite a ellos infringirla. No es ese el razonamiento, es otro totalmente diferente, no tiene nada que ver con eso. Ellos lo que dicen es que nosotros tenemos que cumplir la ley, tenemos que... 613 leyes que hay en el Antiguo Testamento, aparte de los 10 mandamientos, son 613 en total. Entonces, no, mire, yo no tengo que cumplir la ley. Claro, el nuevo pacto es en la gracia, no es en el cumplimiento. La ley, el antiguo pacto dice, cumple la ley y te salva. Infringe uno solo de los mandamientos y te condena. Ese es el antiguo pacto. Por eso es evidente que nadie se puede justificar en base al antiguo pacto. Por eso Cristo dio su vida por nosotros. Él cumplió todas las leyes, no infringió ni una. Pero Él lo hizo no solamente como Jesús, sino que lo hizo como el representante de toda la humanidad, como el Hijo del Hombre. Es decir, y ahí estábamos nosotros representados en Él. Cuando Él cumplió la ley, nosotros la cumplimos. Así que estamos en el nuevo pacto, en el tiempo de la gracia. ¿Ok? Vamos a ver... ¿Perdón? Sí, claro. Estamos completos en Él, ¿no? Decía, aquí se nos dice claramente porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Yo creo que más clarito, imposible. Pero por si acaso alguien no lo tiene todavía suficientemente claro, vayamos a Lucas 16:16. Lucas 16:16. ¿Lo tienen? Lucas 16:16 dice ahí, la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿De qué Juan está hablando aquí? Juan el Bautista. Claro, la ley y los profetas eran hasta Juan. Es decir, Juan fue el último profeta del antiguo pacto. A partir de Juan, ¿quién viene? Cristo. Cristo es el fin de la ley, porque la ley era hasta Juan. A partir de Juan y hasta Cristo, Cristo abolió en su carne la ley de los mandamientos. Más sencillo, imposible. Es evidente que quien no lo quiera ver será porque no quiera verlo, pero no porque no esté claro en las Escrituras. Ahora, tendríamos que preguntarnos, ¿no? Porque a la luz de estos textos que estamos viendo en la Escritura, no tenemos más remedios que hacernos la pregunta. Sí, claro, dice, ¿quién se equivoca? ¿Se equivocarán los judaizantes o se equivocará Cristo al decir esto? ¿Ustedes qué creen? ¿Verdad? El apóstol Pablo dice en Romanos 3:4, dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si alguien se equivoca no es Dios, si alguien se equivoca es el hombre, ¿verdad? Ahora los judaizantes también están tratando de convencernos de que nuestras Biblias no están bien traducidas. Ahora hay un rabino que es pastor, o dice que es pastor, pero no se sabe si es pastor o es rabino, porque él dice que ha traducido, que él como hebreo es el único que ha traducido correctamente la Biblia. Y si no tiene la Biblia que vende él, porque él la vende, no te la va a regalar, entonces tú no vas a entender bien las Escrituras. Tienes que leer, comprarte la Biblia de él y por supuesto los comentarios que él ha hecho sobre la Biblia. Y te mandan, a mí me han mandado ya varias veces, ¿no? Cada vez que me mandan
una cartita diciéndome, pastor, usted tiene que conocer la nueva versión hebrea de no sé qué. Yo siempre le mando, le escribo, porque yo soy así. Yo le respondo palabra por palabra y le saco sangre al teclado y le digo pasaje por pasaje que no necesito saber hebreo para entender correctamente las Escrituras. Las Escrituras se entienden por sí solas. Tengo al Espíritu Santo. No necesito un estudio de hebreo. Ahora, hoy en día tenemos herramientas que nos dan el texto en hebreo y su traducción literal al castellano. No hace falta saber hebreo para saber qué significa esa palabra. Cualquier palabra tenemos su significado y todos los pasajes en lo que aparece esa palabra. Así que es sencillísimo entender si está bien traducida o no. Y no necesitamos comprarnos una Biblia nueva. Después de la Reina Valera del 60, créanme, no hay ninguna versión que se haya hecho que merezca la pena. Por eso yo me quedo con esta. Es la última versión y todo lo demás son Biblias hechas a la carta, hechas al agrado de quienes la solicitan, al agrado de quienes la pagan. Y eso me parece una verdadera bestialidad. Todas esas gentes, sociedades bíblicas incluidas, un día tendrán que dar cuenta delante de Dios porque han incumplido el mandamiento que está al final de la Biblia, que dice que si alguien quita o pone cualquier palabra de este libro, Dios borrará su nombre del libro de la vida. Así que es importante entender eso. No necesitamos saber hebreo para ser verdaderos cristianos. Los hermanos que durante siglos y siglos han estado traduciendo las Escrituras sabían perfectamente lo que estaban haciendo y han hecho un buen trabajo. Y la palabra ha llegado hasta nuestros días sin error. Porque aceptar lo que este hombre está diciendo, lo que este rabino está diciendo, es aceptar que Cristo falló en proteger a su iglesia, que durante 2000 años la iglesia ha estado perdida. No ha existido una verdadera iglesia porque no sabía hablar en hebreo. Y eso es una estupidez. Si ustedes buscan en el diccionario lo que significa la palabra estupidez, verán que es falto de razonamiento. No hay razonamiento, no hay argumentos válidos para enfatizar eso. No es correcto. Es simplemente alguien que quiere hacer negocio con la fe de los demás. Y tenemos que estar con los ojos abiertos. Porque en definitiva todo eso es un invento del diablo para volvernos atrás y confundirnos y restarle autoridad a la palabra de Dios y para dividir a los creyentes. Oiga, dejémoslo a un lado. Yo me pregunto, si tuviéramos que aprender, porque los judaizantes, hasta cuando leen el Nuevo Testamento, utilizan hebreísmos. ¿Saben lo que son hebreísmos? Términos hebreos. Cuando ellos leen Jehová, en vez de Jehová, ellos tienen la Biblia K2, que lo que leen es Adonai. Y cuando en la Biblia nuestra aparece Jesús, ellos ponen Mesías a Hamasía. Entonces, miren, si el Nuevo Testamento fue escrito en griego y no en hebreo, en todo caso, si quisiéramos usar algún idioma o conocer algún idioma, ¿no sería más lógico que estudiáramos griego que hebreo? Porque si el hebreo fue del antiguo pacto que ya fue abolido, ¿qué sentido tiene que usemos la terminología del antiguo pacto? ¿No sería más lógico usar la terminología del nuevo? Pero yo me pregunto, hermanos, miren, yo tengo una Biblia aquí, que esta Biblia está traducida de los textos originales al castellano. La Biblia que usted tiene en sus manos está traducida de los textos originales al castellano. Si tenemos la Biblia traducida al castellano y yo llego a un pasaje y me dice Jesús, Hijo de Dios, ¿usted sabe a quién se está refiriendo cuando dice eso o no? ¿Verdad? Y si está traducida al castellano Jesús, Hijo de Dios, ¿por qué voy a quitar Jesús y voy a poner Mesías Hamasía, que es un término hebreo? Si eso no se escribió en hebreo, se escribió en griego. No tiene sentido. Es querer rizar el rizo.
Si el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y fue traducido al castellano, ¿por qué ahora vamos a volver a cambiarlo al hebreo? Y solo algunas palabras, y no todas. No tiene sentido. Ahora, fíjese que justamente la carta a los Hebreos, capítulo 8, Hebreos, capítulo 8, por si acaso algún judaizante todavía está confundido, vamos a ponérselo más fácil todavía. Hebreos capítulo 8. Dice, versículo 4 en adelante, esta es una carta enviada a los hebreos que se habían convertido al cristianismo. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, está hablando el de Cristo, es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo, ¿no cree? ¿Está clarito o no está clarito? Si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ¿para qué hubiéramos necesitado un segundo? No tiene sentido. Por tanto, no crean a los judaizantes, aunque les manden tarjetitas con nombres en hebreo, con frases muy bonitas, de que el Mesías Hamasía te dice, o que Yeshua Hamasía te dice, mire, deje la terminología, que yo no soy hebreo, hábleme en castellano, que yo soy español. ¿Ok? Segunda de Corintios, capítulo 3. Estamos viendo cómo Jesús nos habla de un nuevo pacto. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Corintios 3, 9. Porque si el ministerio, escuche bien, de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Amén. Así que el antiguo pacto era un pacto ¿de qué? De condenación. El antiguo pacto condenaba a todo el mundo, porque está establecido, como dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos quedaron bajo ley, para que todos quedasen como infractores de la ley. El antiguo pacto era un pacto de condenación. El nuevo pacto es un pacto de justificación. La sangre de Cristo nos justifica delante del Padre. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Ninguna condenación hay pues para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. O sea, toda la Escritura nos dice que el antiguo pacto te llevaba a la muerte, el nuevo pacto te lleva a la vida eterna. Amén. ¿Debemos adorar ahora a Yeshua como hombre judío o debemos adorar a Jesús? Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 16. De manera que nosotros, segunda de Corintios 5, 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo
conocimos según la carne, ¿qué dice? Ya no le conocemos así, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué dice? Pasaron. ¿Qué pasó? El antiguo pacto. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Aun si a Cristo lo conocimos en la carne, ya no le conocemos así. No tenemos que adorar al Cristo físico, al Yeshua, que se quedó en su ministerio, o sea, que hizo su ministerio en la tierra. Adoramos al Cristo glorificado, que resucitó de entre los muertos y hoy está a la diestra del Padre. Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Y si la palabra de Dios le llama Jesús, yo le llamo Jesús. Hoy tenía una discusión con un judaizante que me decía que no, que solamente hay un solo nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Y lleva razón. Un solo nombre se refiere a una sola persona. Se refiere a la persona de Cristo. Pero la palabra de Dios le da a Cristo no un solo nombre, le da muchos nombres. A Cristo se le llama Cristo, se le llama Mesías, se le llama Salvador, se le llama Jesús, se le llama Emmanuel, se le llama Dios fuerte, se le llama Príncipe de paz, se le llama de muchas maneras. Y todos esos son nombres de Dios, de Cristo. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Emmanuel, todos esos son nombres que se refieren a la persona de Cristo. Y todos esos nombres es un solo nombre, el nombre de Jesús. Es igual que cuando cogemos Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, cuando dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No dice en los nombres, dice en el nombre, pero son tres nombres. Es plural. Sin embargo, el artículo es singular. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esos tres nombres son un solo nombre: Dios. Amén. Pero hay quien se aferra a la letra y la letra mata. El espíritu es lo que vivifica. Pero para entender el espíritu de la letra hay que conocer toda la Escritura, no solo una porción. Cuando tomamos una parte de la Escritura y nos olvidamos del resto, eso es una secta. Así de simple. Es una secta. Yo le decía a este judaizante, mire, le he puesto un montón de versículos bíblicos donde se le llama a Jesús de diferentes maneras. Si la Biblia, inspirada por el Espíritu de Dios, le llama de todas estas maneras, ¿quiere usted hacerme el favor de decirme quién se equivoca? Si el Espíritu Santo que me inspiró o usted que me está diciendo que solamente se le puede llamar de una. No, es que usted es un hijo de la gran ramera, un hijo de la Babilonia, un hijo de la Iglesia Católica Romana. Déjese de tontería, hombre. Argumentos bíblicos. Argumentos bíblicos. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo del 1 al 6. Miren, qué hermosa es la Escritura. Yo me deleito, de verdad me deleito. Aún en las discusiones me deleito. Porque me encanta estudiar las Sagradas Escrituras. Estad pues firmes, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. La circuncisión era un mandamiento de la ley. Si tú cumples uno de los mandamientos de la ley, de nada te sirve Cristo. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado ¿a qué? A guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído.
Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén. Mire, no tenemos que justificarnos por la ley. Si alguien se quiere cumplir uno solo de los mandamientos, se haría culpable de todos. Si usted quiere ahora volver otra vez a la ley del Antiguo Testamento, si usted quiere llamar a Cristo como se le llamaba en el Antiguo Testamento, si usted quiere volver otra vez a todo aquello antiguo, pasado, viejo, aquello que ya fue abolido, usted se obliga a cumplir toda la ley. Así que si su hijo es rebelde, llévelo a la plaza central del pueblo y delante de las autoridades apedréelo hasta morir, porque eso está escrito en la ley. La ley no es un pastel en el que podamos cortarlo a trozos y decir, esta parte si me gusta me la quedo, las otras no. Oiga, no. La ley es un todo. Si tú quieres cumplir uno solo de los mandamientos, los tienes que cumplir todos. Y no es el único apóstol que lo enseña, no es el único pasaje de las Escrituras que lo dice con tantísima claridad. Fíjense en Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, después de Hebreo y antes de Pedro, Santiago capítulo 2, dice, versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, Santiago 2:10, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, ¿qué dice? Se hace culpable de todos. Amén. Se hace culpable de todos. O sea, si tú tratas de justificarte por la ley, te haces culpable de todos. Aunque falles solamente en uno, no te sirve de nada. Efesios, capítulo 4. Versículo 11. Uy, se nos ha ido el tiempo. Efesios 4:11. Qué pena, se me ha ido el santo al cielo. Yo me apasiono con estas cosas. Versículo 11. 4:11, Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Es decir, nuestra misión como pastores, como siervos de Dios, es enseñar a la iglesia y enseñar la verdad. Por eso yo soy claro a la hora de enseñarles. No quiero andarme por las ramas. No quiero quedar bien con la mayoría. Tengo que enseñarles lo que dice la Biblia, porque es mi responsabilidad. Porque yo un día voy a tener que dar cuenta delante de Dios por vosotros. Así que, hermanos, yo les digo, es también vuestro deber escudriñar cada día las Escrituras para asegurarse de que lo que les estoy enseñando es la verdad. Ese es deber de todo cristiano. Y yo le digo, aprovecho y le digo a los que están viéndonos por internet, ustedes, si son creyentes, por favor,
Cojan la palabra de Dios y estudienla. Cuando llegan a leer cualquier cosa o a oír cualquier cosa que no se ajusta a la palabra de Dios, rechácela, porque esta es la única palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Por tanto, damos gracias al Señor por su palabra, porque su palabra es sencilla. No hace falta saber hebreo ni estudiar teología, hace falta tener al Espíritu de Dios y un corazón sincero. Y cuando oramos a Dios, Él abre la palabra ante nuestros ojos y la entendemos. Hasta los niños la pueden entender. Ahora, aquellos que se acercan a la Biblia llenos de soberbia, esos nunca la entenderán. Porque a lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a darle gracias al Señor por esta palabra que Él nos ha dejado. Y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a amarla. Miren que no hemos avanzado mucho, pero creo que es importante que vayamos despacito, porque estos temas nos conviene entenderlos bien. Si vamos muy rápido y pasamos por encima de estas cosas, cuando ustedes se encuentren en la calle a alguien, o cuando alguien les mande una postalita en Facebook diciéndole que Jesús no se llama Jesús, sino Yeshua HaMashiach, pues no va a saber, ¿será? ¿No será? Cuando le digan que usted tiene que aprender hebreo porque si no, no va a ser un buen cristiano o una buena cristiana, se va a preguntar, ¿será? ¿No será? No, mire, ya conoce las Escrituras, ya saben que eso no es así. Amén. Por eso vamos a dar gracias al Señor, porque Él nos ha dejado una palabra que podemos comprender y que podemos estudiar y debemos conocer y estudiar. Amén. Vamos a orar, hermanos. Alguien que nos dirija en oración dando gracias al Señor por su palabra. Adelante. Señor, Dios Padre, te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra, Señor, y te pido, Señor, que renueve, Señor, nuestra mente, Señor, Señor Padre, Señor, ponga la mente de Cristo, Señor, para poder comprender toda el plan de enseñanza. Amén. Y ser fieles a tu palabra. Sí, Señor. Caminar con